Me operaron de una hernia, y mientras yo estaba en la cama del hospital con el cuerpo todavía adormecido, dejé que mi esposa manejara todo mi dinero y mis negocios porque decía que yo ya no estaba para esas cosas, y aunque hoy sé que en ese mismo tiempo ella organizaba su vida con otro hombre. En ese momento yo solo pensaba en recuperarme y en confiar. Y antes de seguir, quédate hasta el final de esta historia, porque lo que empezó como una decisión práctica terminó revelando algo que jamás imaginé. Y te prometo que el desenlace no es el que esperas. Si te gustan este tipo de relatos reales, íntimos, de los que se viven en silencio, suscríbete. Deja tu like y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Ahora sí, sigo. La hernia llevaba meses molestándome. No era un dolor insoportable, pero sí constante, como una piedrita en el zapato que nunca te deja olvidar que está ahí. Yo seguía trabajando igual, abriendo el negocio todas las mañanas, revisando cuentas, hablando con proveedores, atendiendo clientes. Me decía a mí mismo que no era para tanto, que podía aguantar. Siempre fui así. Aguantar. Fue ella la que empezó a insistir con la operación. Al principio lo hizo con tono cariñoso, trayéndome café a la cama, apoyando la mano en mi abdomen con cuidado exagerado. «No estás bien», me decía. «Ya no tienes la misma energía de antes». Yo me reía. Me sentía cansado, sí, pero también orgulloso de seguir al pie del cañón. Con el tiempo, su preocupación empezó a sentirse distinta. Menos abrazo y más orden, menos pregunta y más afirmación. «Eso ya no lo deberías manejar tú. Mejor deja eso, yo me encargo. No te hagas mala sangre». Palabras suaves, pero repetidas, como gotas cayendo siempre en el mismo punto. Cuando por fin acepté operarme, fue casi un alivio para ella. Lo noté en la rapidez con la que organizó todo. Hospital, papeles, fechas, llamadas. Yo me dejé llevar. Pensé que era amor, pensé que era cuidado. El día de la operación, mientras me preparaban, me dijo algo que quedó flotando en el aire como una frase mal errada. «Cuando salgas vas a tener que descansar de verdad. Nada de números, nada de decisiones. Eso déjamelo a mí». Yo asentí sin pensarlo demasiado. Tenía miedo, estaba nervioso. Me iban a abrir el cuerpo. ¿Qué iba a discutir en ese momento? Firmé papeles, le di accesos, claves, autorizaciones. No todo de golpe, pero lo suficiente. Me dijo que era temporal, que solo hasta que yo estuviera bien, que no me preocupara. Después vino el hospital, la luz blanca, el olor a desinfectante, el ruido constante de pasos ajenos. Desperté aturdido, con la garganta seca y una sensación rara en el vientre, como si algo no encajara del todo dentro de mí. Ella estaba ahí, sonreía, me acomodó la almohada, me besó la frente. Los primeros días en casa fueron lentos. Caminaba despacio, me costaba levantarme, dolía reír, me dolía toser, me dolía depender. Ella se movía con soltura por la casa, con el teléfono siempre en la mano. Llamadas cortas, mensajes que respondía girándose un poco, dándome la espalda sin darse cuenta, o quizá dándose cuenta de más. «Todo está bajo control», me decía cuando yo preguntaba por el negocio. «No pienses en eso». Y yo trataba de obedecer. Cerraba los ojos, respiraba. Me decía que sanar era lo más importante, pero había detalles, pequeños, tontos quizá, como que ya no me pedía opinión ni siquiera en cosas mínimas, como que algunas llamadas que antes hacía delante mío, ahora las hacía en el balcón, como que el dinero, ese tema que sí transparente entre nosotros, empezó a volverse borroso. Una tarde le pregunté cuánto había entrado esa semana. Me respondió rápido, sin mirarme, una cifra redonda, demasiado redonda. No insistí. Me sentí culpable por desconfiar. Me dije que era el dolor hablando, la inseguridad de estar quieto. También empezó a decir frases que antes no decía. «Ya no estás para ese ritmo. Tienes que aceptar que las cosas cambian. Yo puedo con esto». No eran ataques directos. Eran afirmaciones envueltas en lógica, en sentido común, en ese tono que no admite discusión sin que uno parezca infantil. Yo seguía confiando, o quería hacerlo.
Pasaba mucho tiempo solo, mirando el techo, escuchando los ruidos de la casa, el reloj, el agua corriendo, su risa apagada al teléfono, que cortaba en seco cuando yo entraba a la habitación. No pasaba nada grave. Eso es lo curioso. No había una escena clara, un mensaje descubierto, una discusión, solo una sensación. Como cuando entras a tu propia casa y algo huele distinto, pero no sabes qué. Una noche, mientras ella dormía, miré su teléfono apoyado en la mesa de luz. No lo toqué, ni siquiera me acerqué, solo lo miré. Sentí algo que no supe nombrar en ese momento. No era celos, no era miedo, era una alerta suave, casi educada, diciéndome que prestara atención. Me di vuelta en la cama con cuidado de no tocar la herida. Pensé en todo lo que había construido, en lo mucho que había trabajado, en lo fácil que había sido soltarlo todo porque alguien me dijo que ya no estaba para esas cosas. Cerré los ojos. Decidí seguir confiando. Decidí no pensar. Decidí que era solo una etapa. Pero algo, muy adentro, ya había empezado a crujir. Los días siguientes se fueron acomodando en una rutina que, vista desde afuera, parecía normal. Yo despertaba tarde, caminaba despacio por la casa, tomaba los medicamentos que ella dejaba alineados sobre la mesa como si fueran órdenes silenciosas. Ella salía temprano, volvía con bolsas, papeles, historias resumidas. Siempre estaba apurada, siempre tenía algo que resolver. Yo le agradecía, de verdad. Sentía que dependía de ella, y eso me hacía comportarme como alguien agradecido, no como alguien con derecho a preguntar. Cada vez que abría la boca para decir algo sobre el negocio, ella levantaba la mano con una sonrisa suave, como quien calma a un niño inquieto. Ahora no, me decía. Enfócate en sanar. Y yo obedecía, porque estaba débil, porque estaba adolorido, porque en el fondo tenía miedo de que si me oponía, quedara claro que ya no era necesario. Al principio, los cambios fueron pequeños, detalles que uno justifica con facilidad. Ya no me pedía que revisara los movimientos bancarios. Es mejor que no te estreses. Ya no me comentaba las decisiones importantes. Son cosas técnicas, no vale la pena. Cuando llegaban llamadas de proveedores que antes pedían hablar conmigo, ella contestaba y decía, «Yo me encargo». Empecé a notar que mi nombre se decía cada vez menos. Una tarde escuché una conversación desde el pasillo. Ella estaba en el comedor de espaldas hablando por teléfono. No pude escuchar todo, pero sí una frase que se me quedó clavada. «No, él ahora puede...» Sí, yo tomo la decisión. No dijo «consulto». No dijo «vemos», dijo «yo». Me apoyé en la pared porque el cuerpo todavía no me respondía bien. Sentí una incomodidad rara como vergüenza, no de ella, mía, como si me estuvieran reemplazando sin avisarme y yo estuviera presenciando el proceso en silencio. Esa noche, durante la cena, intenté opinar sobre algo mínimo, el precio de un insumo que llevábamos años comprando al mismo proveedor. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y fastidio que disimuló rápido. «Eso ya está resuelto», dijo. «Confía en mí». La palabra confía sonó más como una orden que como una invitación. Empezaron también las comparaciones, sutiles pero constantes. Antes podías con todo, antes no te cansabas tanto, antes eras más decidido, siempre antes, nunca ahora. El presente parecía no incluirme. Yo seguía diciendo que sí, a todo, porque cada negativa mía venía acompañada de un suspiro suyo, de una cara de cansancio, de una frase que me hacía sentir una carga. «No quiero discutir contigo», decía, «bastante tengo ya». Y yo me callaba, porque no quería ser un problema más, porque sentía que le debía algo por estar ahí, por manejar todo. El negocio seguía funcionando, eso era lo extraño. No había crisis evidente, no había quejas, pero yo no veía números, no veía balances, no veía nada. Solo escuchaba versiones resumidas, optimistas cuando convenía, vagas cuando no. Un día le pedí ver la cuenta bancaria. Lo hice con cuidado, casi pidiendo permiso. «¿Para qué?», me respondió. «¿No confías en mí?». No supe qué decir. La pregunta me dejó sin aire.
Porque si decía que sí, parecía paranoico. Y si decía que no, confirmaba algo que todavía no quería aceptar. Claro que confío, respondí, y ahí se cerró el tema. Las personas alrededor también empezaron a cambiar conmigo. Mi hermano me llamó una tarde y sin rodeos me dijo: «Tu mujer dice que estás muy delicado, que no te molestemos con cosas del negocio». Delicado, esa palabra, como si fuera de cristal, como si ya no pudiera opinar ni siquiera sobre lo que yo mismo había construido. Cuando le pregunté por eso, se encogió de hombros. «Solo quiero protegerte», dijo. «No exageres, pero yo empecé a sentirme afuera. No solo del negocio, de mi propia vida. Las decisiones se tomaban sin mí. Las explicaciones eran mínimas, y cualquier intento mío de participar era visto como una molestia». Ella empezó a llegar más tarde. Decía que eran reuniones, gestiones, trámites. Yo no tenía pruebas de nada, solo horarios que no cuadraban del todo. Pero me repetía que era normal, que estaba cargando con mucho. Lo curioso es que nunca parecía cansada. Estresada, sí. Irritable, también, pero no cansada. Había una energía en ella que no coincidía con la versión de sacrificio que me mostraba. Yo, en mí, no cambio. Me sentía cada vez más pequeño, más lento, más inútil. Empecé a pedir permiso incluso para cosas ridículas, para salir a caminar solo, para hacer una llamada, para revisar un correo viejo, y ella aceptaba o negaba según su humor. «No es momento», decía a veces. «Descansa». Ese «descansa» empezó a sonar como «no interfieras». Había algo profundamente injusto en todo eso, pero yo todavía no lo veía como abuso. Lo veía como una consecuencia lógica de mi estado. Me decía que cuando estuviera bien, todo volvería a su lugar. Pero el lugar ya no era el mismo. Una mañana, escuché que alguien la llamaba por un nombre que no era el mío. Una voz masculina, alegre, del otro lado del teléfono. Ella se fue al patio para responder. Cerró la puerta corrediza con cuidado, como quien no quiere despertar a alguien. No sentí celos, sentí exclusión. Ese fue el verdadero golpe. No pensar que me engañaba, sino sentir que ya no era parte de su mundo. Que había una vida paralela avanzando mientras yo estaba detenido, esperando que alguien me devolviera mi sitio. Yo seguía justificándolo todo. Decía que era temporal, que era por mi bien, que el amor también se veía así, a veces, como troll disfrazado de cuidado. Pero el desequilibrio ya era evidente. Yo daba confianza, silencio, paciencia. Ella tomaba decisiones, espacios, control, y aunque todavía no lo sabía, el público que escucha esta historia probablemente ya lo está viendo claro. Yo no estaba siendo cuidado. Estaba siendo desplazado. La primera grieta no llegó como un golpe seco. Llegó como llegan las cosas que de verdad te cambian la vida, de manera torpe, cotidiana, casi ridícula. Fue una mañana cualquiera, mientras buscaba una factura vieja en el cajón del escritorio que casi ya no usaba. Había ido hasta ahí sin pensar mucho. Me dolía menos el cuerpo y me sentía un poco más firme. Tenía esa necesidad rara de volver a tocar mis cosas, de sentir que todavía podía ordenar algo por mí mismo. El cajón estaba lleno de papeles mezclados, como si alguien hubiera metido mano sin el cuidado que yo solía tener. Eso ya me molestó, pero seguí. Entre recibos y sobres abiertos encontré un estado de cuenta impreso. No era raro encontrar uno ahí. Lo raro fue la fecha. Era reciente, muy reciente, y yo no lo había visto. Me senté despacio, con cuidado de no forzar la cicatriz, y empecé a leer. Al principio, no entendí bien. Números, columnas, movimientos. Pero algo no cuadraba. Un retiro grande, demasiado grande. No uno solo, dos, en días distintos. Mi primer impulso fue pensar que se trataba de algún pago importante del negocio, algo que yo había olvidado. Mi cabeza buscó excusas antes de buscar respuestas. Siempre fui bueno para eso. Llamé a mi esposa. No levantó. Le escribí un mensaje corto, neutral. Encontré un estado de cuenta. ¿Luego lo vemos? Me clavé mirando la pantalla como si de ahí fuera a salir una explicación mágica. Mientras esperaba, seguí leyendo. Vi una transferencia a una cuenta que no reconocí.
No era de proveedores habituales, no era de gastos comunes. El nombre no me decía nada. Sentí un calor en el pecho. No dolor, calor, como una advertencia. Cuando ella volvió a casa, un par de horas después, traía el gesto apurado de siempre. Me saludó rápido, dejó las llaves, el bolso, y fue directo a la cocina. Yo la seguí con el papel en la mano. Encontré esto, dije, tratando de que mi voz sonara normal. Lo miró apenas un segundo, demasiado rápido. Sí, respondió. Es un movimiento que tuve que hacer. Otra vez esa frase, ¿para qué?, pregunté. Suspiró. Ese suspiro largo que ya conocía. El que anunciaba que yo estaba a punto de ser difícil. Que no te metieras en esto, dijo. No estás en condiciones. Sentí algo raro. No fue enojo, fue confusión. Porque no estaba pidiendo controlar nada, solo entender. Es mucho dinero. Insistí. Y no reconozco la cuenta. Se giró, me miró fijo y por primera vez desde la operación no vi preocupación en su cara. Vi molestia. ¿Estás dudando de mí?, preguntó. La pregunta cayó pesada. No había forma de responder bien. Lo supe en ese instante. No, dije. Solo quiero saber. Pues, confía, respondió. Todo lo que hago es por nosotros. Por nosotros. Esa frase que suena a equipo, pero se usa como escudo. Se llevó el papel, lo dobló y lo guardó en su bolso. Como si fuera suyo, como si nunca hubiera pasado por mis manos. Ahí sentí la grieta. No fue un derrumbe, fue una línea, fina pero clara, abriéndose entre lo que me decía y lo que estaba pasando. Esa noche no dormí bien, no por el dolor físico, por la cabeza. Empecé a repasar conversaciones pasadas, decisiones que ya no pasaban por mí, respuestas esquivas. Todo empezó a acomodarse en un patrón que antes no había querido ver. Al día siguiente, cuando ella salió, me quedé solo en la casa. El silencio era distinto, no era descanso, era vacío. Me levanté despacio y volví al escritorio. No sabía exactamente qué buscaba, solo sabía que necesitaba mirar. Encendí la computadora. Estaba abierta. No había cambiado. La contraseña. Eso me sorprendió. Entré al correo. Al principio dudé. Me sentí invasor. Me sentí culpable, pero algo dentro de mí ya estaba en alerta. Y esa sensación fue más fuerte que la culpa. No encontré nada directo, nada obvio, pero sí correos de bancos que yo no había leído. Confirmaciones, notificaciones, movimientos que no me había contado. No era una prueba clara de traición. Era peor. Era una acumulación de cosas que ya no se podían explicar con «es por tu bien». Mi corazón empezó a latir más rápido. Me sudaban las manos. Cerré la computadora, me senté. Respiré. Me dije que estaba, exagerando, que el reposo me estaba volviendo paranoico. Pero entonces recordé algo. Un detalle que en su momento me pareció menor. Semanas antes de la operación, había instalado una carpeta compartida en la nube para guardar documentos del negocio. Yo era ordenado, sí, pero también desconfiado por naturaleza. Siempre guardaba respaldos. Costumbre vieja. Abrí la carpeta. Ahí estaban. Contratos, facturas, balances y también archivos nuevos, nombres que no reconocía, fechas recientes. Abrí uno al azar. Era un contrato de alquiler, no de un local, de un departamento. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Sentí el golpe en el estómago, no físico, emocional, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Cerré el archivo. Me quedé mirando la pantalla. Mi cabeza intentaba ordenar las piezas, pero todavía había una parte de mí que se negaba, que decía, no puede ser, que decía, seguro tiene una explicación. Ahí apareció la negación. Clara, fuerte, casi protectora, pero la grieta ya estaba abierta, y por primera vez desde que me operaron, no sentí que el problema fuera mi cuerpo. Sentí que el verdadero riesgo era seguir ciego. Ese fue el primer microclímax de mi historia, no porque ya supiera la verdad, sino porque ya no podía volver a no verla. Desde ese momento, algo en mí cambió. No lo dije en voz alta, no la confronté,
No hice escándalo. Seguí igual, por fuera, por dentro, por primera vez, dejé de descansar. Después de eso, intenté seguir como si nada. De verdad lo intenté. Me repetía que no tenía pruebas, que todo podían ser malentendidos, que estaba mezclando miedo con imaginación. Me levantaba, tomaba mis pastillas, caminaba despacio por la casa, le preguntaba cómo había ido su día con el mismo tono de siempre. Sonreía cuando me miraba, asentía cuando hablaba. Por fuera no había cambiado nada, pero por dentro ya no era el mismo. Ahora observaba. No de forma obsesiva, no como un detective de película. Era más bien una atención silenciosa, casi cansada, como cuando te das cuenta de que una pared tiene humedad y ya no puedes dejar de verla. Pancha aunque no sepas todavía de dónde viene el agua. Empecé a notar los tiempos, a registrar mentalmente cuánto tardaba en responder mensajes cuando estaba conmigo y cuánto cuando salía a hacer trámites. Empecé a fijarme en su ropa cuando volvía, no buscando señales obvias, sino coherencia. Perfume distinto, maquillaje retocado a medias, zapatos que no eran los de una reunión larga, sino los de alguien que estuvo sentada, cómoda. Nada de eso por sí solo significaba algo. Yo lo sabía, y esa era la trampa. Todo era explicable, todo tenía una salida lógica, y yo me aferraba a eso con fuerza. También observé mi lugar en la casa. Sin darme cuenta, había empezado a mover mis cosas a espacios más chicos. Mi escritorio ya no era mío del todo. El sillón donde solía sentarme a leer estaba siempre ocupado por su bolso o por papeles. Era como si mi presencia se estuviera volviendo decorativa. Ella seguía siendo amable, no cariñosa pero correcta. Me preguntaba si había tomado los medicamentos. Me decía que no cargara peso. Me recomendaba que me acostara temprano. Ese cuidado, que antes me tranquilizaba, ahora me parecía mecánico, cumplido, como una lista. Una tarde le dije que quería volver a pasar por el negocio, aunque fuera un rato corto, solo para saludar. Se quedó quieta unos segundos, como calculando algo. «No creo que sea buena idea», respondió. «Todavía no estás listo». «Me siento mejor», dije. «¿Eso crees tú?», contestó. El médico dijo reposo. No recordaba que el médico hubiera sido tan categórico, pero no discutí. Empecé a sentir que cada intento mío de recuperar espacio era recibido como una amenaza al orden que ella había armado. Y aún así, yo seguía negando. Me decía que era normal, que alguien tiene que tomar el control cuando el otro no puede, que el matrimonio también es eso. Me escuchaba repetir esas frases y me sonaban prestadas, como si no fueran mías. Las noches se volvieron más largas, no porque habláramos, sino porque no lo hacíamos. Ya se acostaba tarde, siempre con el teléfono en la mano. Yo apagaba la luz antes, escuchaba su respiración, sentía el movimiento mínimo del colchón cuando se giraba y me preguntaba en qué momento habíamos dejado de compartir el mismo silencio. Un día, mientras ella se duchaba, entró un mensaje a su teléfono. La pantalla se encendió. No vi el contenido, solo el nombre. Nombre que no reconocí. No hice nada, ni siquiera me acerqué, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Sentí un nudo en el estómago, una tensión vieja, conocida. Cuando salió del baño, tomó el teléfono con rapidez, demasiada. Me miró, como midiendo si yo había visto algo. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí», respondí, y fue verdad. No había nada mal en ese instante, pero había algo distinto, una distancia que ya no se podía disimular del todo. Empecé a revisar la carpeta compartida con más cuidado, siempre cuando ella no buscaba una bomba, una prueba definitiva, buscaba consistencia. Y lo que encontré fue eso, una historia paralela que no me incluía. Contratos firmados solo por ella, decisiones tomadas sin consulta, correos escritos con una seguridad que yo ya no tenía. No hablaban de mí como enfermo, sino como ausente, como si ya no existiera en el esquema. Eso fue lo que más me dolió. No sentirme traicionado todavía, sino sentirme borrado. Y aún así seguía sin confrontar. Parte de mí no quería saber.
Parte de mí prefería vivir en esa negación incómoda antes que enfrentar la posibilidad de que todo lo que había confiado estuviera mal puesto. También había miedo, quedarme solo. Miedo a descubrir que, además de enfermo, había sido ingenuo. Miedo a que si abría la boca, todo se viniera abajo y yo no tuviera fuerzas para sostenerlo. Ella empezó a hablar de futuro sin incluirme. No de forma explícita, eran frases sueltas. Cuando termine este proyecto, sí, por este camino. Estoy pensando en cambiar algunas cosas. Nunca vamos, siempre yo. Una noche me dijo que quizás sería bueno vender uno de los locales. Lo dijo como quien comenta el clima. ¿Por qué?, pregunté. Porque sí, respondió. Es una buena oportunidad. No me mostró números, no me explicó razones, solo lo afirmó. Ahí sentí algo parecido a la paranoia, pero no era irracional. Era una vigilancia interna, una alerta constante. Empecé a medir mis palabras, a no mostrar lo que sabía, a guardar silencio no por debilidad, sino por estrategia, aunque todavía no lo entendiera así. Me observaba a mí mismo también, mis reacciones, mi necesidad de agradar, mi tendencia a ceder para evitar conflicto. Empecé a ver cosas mías que antes justificaba como carácter. Una tarde, mientras me servía un café, me di cuenta de algo simple y devastador. Hacía semanas que nadie me había preguntado qué quería yo. No qué necesitaba, no si me dolía algo, qué quería. Ese fue el momento en que la negación empezó a aflojar. No se rompió, no desapareció, pero se volvió frágil, como una venda vieja que ya no tapa la herida. Seguí observando, guardando, registrando, sin hacer ruido, porque aunque todavía no lo sabía con claridad, algo en mí estaba cambiando de lugar. Ya no estaba esperando que todo volviera a ser como antes. Estaba empezando a entender que el antes ya no existía, que lo que venía, fuera lo fuera, iba a exigir de mí algo más que paciencia. La negación no, se rompió de golpe. Se fue desgastando, como una tela vieja que ya no resiste el uso diario. Cada pequeño hallazgo no era devastador por sí solo, pero juntos empezaban a formar una imagen que ya no podía ignorar. Todo empezó con una llamada del banco. Era una mañana tranquila. Estaba solo en casa, sentado en la mesa de la cocina, tomando un café que ya se había enfriado. El teléfono fijo sonó, algo que ya casi no pasaba. Atendí sin pensar. La voz del otro lado fue educada, profesional. Llamamos para confirmar una modificación en la estructura de las cuentas empresariales. Me quedé en 1970. Silencio unos segundos. ¿Qué modificación?, pregunté. Hubo una pausa mínima. La señora solicitó ampliar sus facultades de firma exclusiva. Sentí como algo se acomodaba mal dentro del pecho. No fue sorpresa, fue confirmación. Yo no autoricé eso, dije casi en automático. La voz se volvió más cauta. Tenemos documentación firmada, respondió. Todo está en regla. Colgué sin despedirme. Me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. Firma exclusiva. Eso significaba que yo ya no era necesario ni siquiera en lo legal. Cuando ella volvió esa tarde no dije nada. La observé caminar por la casa, dejar el bolso, responder mensajes. Me pregunté cuántas cosas más se estaban moviendo sin mí. Esa noche, cuando se durmió, abrí la computadora otra vez. Ya no con culpa, con una calma rara. Como si mi cuerpo hubiera aceptado antes que mi cabeza que necesitaba saber. Entré a la carpeta compartida. Fui más metódico. Empecé a revisar fechas, nombres, montos. Descubrí pagos duplicados, servicios contratados sin necesidad, transferencias pequeñas, constantes, a la misma cuenta desconocida. No eran grandes sumas, eran migajas, pero repetidas, ordenadas, silenciosas. Eso fue lo que más me dolió. La planificación. No era un error, no era un descuido. Era una rutina. Busqué el nombre del titular de esa cuenta. Lo encontré en un correo viejo, enterrado entre confirmaciones automáticas. Era un nombre masculino, común, sin apellido raro. No lo conocía. Al día siguiente, decidí salir. No al negocio, a caminar. Necesitaba aire. Necesitaba mover el cuerpo sin pedir permiso.
Mientras caminaba despacio por el barrio, me crucé con alguien que no esperaba ver. Un antiguo proveedor, alguien con quien yo había tratado durante años. Me saludó con entusiasmo, pero su expresión cambió apenas un poco cuando me vio. Pensé que estabas... Se detuvo. Bueno, tu mujer dijo que ya no estabas al frente. Ahí lo escuché claro. Ya no estabas. ¿Qué te dijo exactamente?, pregunté. Que estabas enfermo, que te ibas a retirar de a poco, respondió. Que ahora ella manejaba todo. Asentí. Sonreí. Me despedí. Seguí caminando. Cada palabra era una piedra más en el bolsillo. No me hundía de golpe, pero el peso ya era evidente. Cuando volví a casa, ella no estaba. Dejé las llaves sobre la mesa y me senté en el sillón. Por primera vez desde la operación, no sentí ganas de acostarme. Sentí ganas de pensar. Recordé una conversación de meses atrás antes de todo esto. Una discusión tonta sobre dinero. Ella había dicho algo que en ese momento no le di importancia. Si algún día no estás, yo tengo que saber seguir. No dijo, si nos pasa algo. Dijo, si no estás. Empecé a atar cabos. Las frases, las decisiones, el aislamiento progresivo. No era solo una traición económica, era una preparación, un desplazamiento lento, prolijo, casi amable. Esa noche revisé el teléfono viejo que ya no usaba. Tenía sincronizadas algunas cuentas. Encontré mensajes borrados, parcialmente. Fragmentos. Horarios. Nada explícito, pero suficiente para confirmar que había alguien más ocupando un lugar que antes era mío. No leí declaraciones de amor, no vi promesas. Vi logística, coordinación, planes. Eso fue peor, porque el amor puede ser impulsivo, pero esto no lo era. Me sentí usado, no solo engañado, utilizado como una pieza temporal, como alguien que había servido para construir algo que ahora se estaba redistribuyendo. Al día siguiente, cuando ella me preguntó cómo me sentía, le respondí la verdad. Cansado. Ella asintió, satisfecha. Interpretó ese cansancio como debilidad, no como acumulación. Yo seguí guardando pruebas, no por venganza, por necesidad, como quien junta leña sin saber todavía cuándo va a necesitar fuego. Guardé correos, estados de cuenta, contratos, hice copias, las subí a un espacio que solo yo controlaba. Me sorprendió lo fácil que fue, lo descuidada que había sido, como si estuviera tan segura de mi pasividad que ya no necesitara esconderse del todo. Cada archivo era una confirmación incómoda. Cada número, una pequeña despedida de la ilusión que había sostenido durante años. Ya no me decía, quizá estoy equivocado. Me decía, esto es así. Y con esa aceptación llegó el dolor claro, no confuso, no mezclado con culpa, dolor directo, seco. No lloré, no grité, no hice escenas internas. Sentí una tristeza pesada, adulta, de esas que no piden consuelo. Me dolió haber confiado. Me dolió haberme dejado convencer de que ya no estaba para ciertas cosas. Me dolió haber permitido que mi propia casa se volviera un lugar donde yo era secundario. Pero, curiosamente, junto al dolor apareció algo más, algo nuevo. Lucidez. Ya no buscaba explicaciones, ya no necesitaba justificarla. Ya no pensaba en cómo arreglarlo. Empecé a pensar en cómo protegerme. Ese fue el segundo microclímax de mi historia. No hubo gritos ni lágrimas. Hubo claridad. Entendí que no estaba frente a un error que se podía corregir con una charla. Estaba frente a una traición sostenida, administrada, consciente, y entendí algo más. Yo tenía algo que ella no sabía. Todas esas pruebas que había ido guardando, todos esos movimientos que creía invisibles, todo eso junto, no solo mostraba lo que había hecho, mostraba cómo, y cómo en ciertos contextos es más devastador que el qué. No sentí ganas de usarlo todavía, no sentí sed de justicia, sentí algo más frío, tiempo. Por primera vez desde que me operaron dejé de sentirme en pausa, dejé de esperar que alguien me devolviera mi lugar. Empecé a aceptar que iba a tener que tomarlo, y que cuando lo hiciera, nada volvería a ser como antes.
La revelación no llegó con una discusión ni con un descubrimiento espectacular. Llegó de la forma más cruel, cuando ya no podía engañarme ni un segundo más. Fue un viernes por la tarde. Ella había salido temprano diciendo que tenía una reunión larga, de esas que no admiten llamadas ni interrupciones. Yo me quedé en casa con esa calma falsa que uno aprende a fingir cuando ya sabe demasiado. No estaba buscando nada nuevo. Eso es importante. No estaba hurgando, no estaba persiguiendo pruebas. Ya tenía suficientes. Lo que pasó fue casi un accidente, como si la verdad se hubiera cansado de esperar. Encendí la computadora para revisar un archivo viejo del negocio, algo que quería ordenar para mí, no para ella. Al abrir el correo vi una notificación que no reconocí. Era una confirmación automática de una inmobiliaria. El asunto decía: bienvenido a su nuevo hogar. Mi primer pensamiento fue absurdo. Pensé que era spam, algo mal dirigido. Lo abrí sin expectativa. No era spam. Era un contrato de alquiler confirmado, dirección completa, fecha de ingreso, 2 nombres, el de ella y el de él. No un intermediario, no una empresa, un hombre, con nombre y apellido. Sentí que el cuerpo reaccionó antes que la cabeza. Las manos me temblaron, pero no de rabia, de comprensión, como si algo se acomodara por fin en su lugar, aunque ese lugar fuera horrible. Seguí leyendo. El correo incluía detalles prácticos: depósito, llaves, servicios, todo organizado, todo pensado. No era una aventura improvisada, era una mudanza emocional en marcha. Ahí entendí todo de golpe. No solo me estaba engañando, no solo estaba manejando mi dinero a escondidas, estaba construyendo una salida mientras yo seguía en reposo, confiando, esperando. Yo era el tiempo muerto entre una vida y otra. Cerré el correo. No lo borré. No lo reenvié. No hice nada dramático. Me quedé sentado mirando la pantalla apagada, escuchando el silencio de la casa que ya no sentía mía. Recordé cada frase, cada "no te preocupes", cada "yo me encargo", cada vez que me dijo que ya no estaba para ciertas cosas. No era cuidado, era preparación. Me habían ido desarmando con paciencia. Cuando ella volvió esa noche, yo ya sabía todo, y ese conocimiento cambió la escena por completo. Entró como siempre, dejó las cosas, me preguntó cómo estaba. Respondí con un bien automático. Cenamos sin hablar mucho. Yo la observaba como si fuera alguien que acababa de conocer. Cada gesto tenía un doble fondo ahora. Cada palabra era una actuación ensayada. En un momento dijo algo que terminó de romper lo poco que quedaba intacto. «Tenemos que hablar pronto de algunas decisiones», dijo. «Hay cosas que ya no dan para más». No dijo nosotros, dijo «hay cosas». La miré. Por primera vez no sentí miedo. Sentí distancia. Distancia enorme, irreversible. «Decímelas ahora», respondí. Me miró sorprendida. No esperaba resistencia, mucho menos calma. «No es buen momento», dijo. «Estás sensible». Ahí entendí otra cosa. En su cabeza, yo ya no era una persona completa, era un obstáculo frágil que había que manejar con cuidado hasta que dejara de ser un problema. No insistí. Me levanté despacio y fui a la habitación. Me acosté sin darle un beso, sin decir buenas noches. Esa noche casi no dormí, pero no porque estuviera alterado. Dormí poco porque estaba reorganizando todo por dentro. A la mañana siguiente ella salió temprano otra vez. Yo me quedé solo. Abrí la carpeta donde había guardado las pruebas. Las miré una por una, no con dolor, con precisión. Contratos firmados sin mi consentimiento. Movimientos financieros cuestionables. Uso de fondos comunes para gastos personales. Y ahora un alquiler compartido con su amante. No era solo una infidelidad, era una traición consciente, estratégica y económica. Ahí se rompió definitivamente el vínculo emocional. No sentí ganas de hablar, no sentí ganas de reclamar, sentí algo distinto, desapego. Entendí que la persona con la que yo creía estar casado ya no existía. O quizá nunca existió como yo la imaginaba. También entendí que no había sido un error producto del descuido o del cansancio. Había sido una elección, repetida,
sostenida, justificada internamente. Yo había sido útil mientras estuve fuerte, después había pasado a ser prescindible. Eso dolió. Mucho. Pero también fue liberador, porque si el daño era intencional, ya no había nada que salvar, no había diálogo pendiente, no había terapia posible, no había explicación que pudiera reparar eso. Me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno y empecé a anotar. No emociones, hechos, fechas, nombres, montos legales posibles, no como un acto de venganza, sino como una forma de recuperar algo que había perdido, el control. En algún momento me di cuenta de que ya no me sentía víctima, me sentía informado, y esa diferencia lo cambia todo. Cuando ella volvió ese día yo ya era otra persona, no lo notó de inmediato. Seguía hablándome con el mismo tono condescendiente, el mismo cuidado falso, pero algo había cambiado en el aire. Yo no reaccionaba igual, no asentía, no preguntaba, no buscaba aprobación. «Te noto raro», dijo en un momento. «Puede ser», respondí. Nada más. Esa simple respuesta pareció incomodarla más que cualquier reproche, porque ya no estaba jugando el papel que ella había escrito para mí. Esa noche, mientras ella dormía, confirmé algo más. Revisé el contrato de alquiler con atención. El inicio coincidía exactamente con la fecha en que yo había entrado al quirófano. Ni siquiera esperó. Eso fue el golpe final. No por celos, por deshumanización, me habían reducido a una circunstancia, a un estorbo temporal. Ahí terminó todo, aunque ella todavía no lo sabía. Ese fue el clímax psicológico de mi historia. No hubo gritos, ni lágrimas, ni portazos. Hubo algo mucho más definitivo, comprensión total. Entendí quién era ella, entendí qué lugar ocupaba yo, y entendí que, a partir de ese momento, cada movimiento mío iba a ser consciente. Ya estaba reaccionando al daño, estaba preparándome para salir de él con todo lo que me pertenecía. Después de ese punto, no hubo vuelta atrás emocional, solo quedaba decidir cómo. Después de la revelación, no hice nada durante varios días, y ese nada fue en realidad la decisión más importante que tomé. Dejé de reaccionar, dejé de mostrar emociones, dejé de buscar señales. Ya no necesitaba mirar, ya sabía. Empecé a moverme con cabeza fría. Lo primero que hice fue recuperar acceso, no de forma brusca, no con cambios evidentes que pudieran alertarla. Llamé al banco con una excusa simple: actualización de datos por seguridad. Pedí copias de todo. Estados de cuenta completos, históricos, movimientos detallados. No mencioné su nombre, no la acusé, solo pedí información. Después hablé con un contador viejo, alguien que me conocía de antes, de cuando yo tomaba decisiones sin pedir permiso. Le dije que necesitaba revisar algunas cosas con calma. No le conté la historia, no hacía falta. Los números hablaban solos. Mientras tanto, en casa, yo seguía siendo el mismo para ella. El hombre en recuperación, el que descansaba, el que no se metía. Le dejé creer que el control seguía siendo suyo, que el tablero no había cambiado. Ella empezó a relajarse. Lo noté. Ya no ocultaba tanto las llamadas, ya no cerraba todas las puertas. Se permitía ausencias más largas, sonrisas distraídas. Incluso empezó a hablarme de planes futuros sin medir tanto las palabras. Cuando todo se acomode, decía, vamos a estar mejor. Yo asentía. No, porque creyera en ese vamos, sino porque necesitaba que siguiera hablando. Empecé a trazar límites internos. No los dije en voz alta, pero los establecí con claridad. No iba a confrontar sin red, no iba a improvisar, no iba a dejarme llevar por el impulso de exponerla sin antes asegurarme de que yo quedara protegido. El dolor seguía ahí, pero ya no mandaba. Se había convertido en combustible. Una tarde revisé todos los poderes que le había dado durante la operación. Descubrí que algunos tenían fecha abierta, otros condiciones que yo no había leído con atención. Nada ilegal, pero sí peligroso. Hice las gestiones para revocarlos, de forma silenciosa, progresiva. También abrí una cuenta nueva, solo a mi nombre. Moví lo justo.
no para empobrecerla, sino para asegurarme de que no pudiera vaciarlo todo de un día para otro. Cada movimiento fue pequeño, imperceptible. Ella no notó nada al principio. Seguía confiada, segura de que yo estaba donde me había dejado. Empecé a ensayar conversaciones conmigo mismo, no para discutir, sino para sostener. Me preguntaba qué iba a decir cuando me mirara a los ojos y negara todo. ¿Qué iba a hacer cuando me pidiera tiempo? ¿Qué iba a hacer cuando se victimizara? No quería improvisar, quería claridad. Un día, durante el almuerzo, me dijo algo que terminó de confirmar que estaba subestimándome. «Menos mal que confiaste en mí», dijo. «Con lo mal que estabas, esto habría sido un desastre si intentabas manejarlo tú». La miré. Sonreí apenas. «Sí», respondí. «Menos mal». Ese menos mal fue el punto exacto donde cambiaron los roles. Ya no me veía como alguien a quien había que proteger. Me veía como alguien a quien había superado, y esa percepción era mi ventaja. Empecé a ordenar mis cosas personales, no con apuro, con intención. Documentos, recuerdos, papeles importantes, cosas que no quería dejar atrás ni negociar después. Todo fue quedando en un lugar claro. También empecé a cuidar mi cuerpo de otra manera. Caminaba más, comía mejor, dormía mejor, no por ella. Cada pequeño gesto era una forma de recuperar territorio. Había momentos en los que el impulso de enfrentarla era fuerte, especialmente cuando la veía distraída, feliz, ajena. Pero me repetía una y otra vez que el control no se recupera gritando, se recupera eligiendo el momento. El cambio más grande fue interno. Dejé de pensar en ella como el centro del problema. Empecé a pensar en mí como el centro de la solución. No me preguntaba ¿por qué me hizo esto? Me preguntaba ¿qué necesito para salir de esto entero? Y la respuesta siempre incluía paciencia. Ella empezó a percibir algo distinto. No podía nombrarlo, pero lo sentía. Me hacía «¿Estás bien de verdad?», me dijo una noche. «Sí», respondí. «Estoy mejor». Era verdad. No porque estuviera feliz, sino porque estaba alineado conmigo mismo por primera vez en mucho tiempo. Ese fue el microclímax de control. No hubo aplausos ni escenas. Hubo algo mucho más poderoso. Yo ya no estaba esperando que algo pasara. Yo estaba preparándome para hacerlo pasar. Sabía que la confrontación era inevitable, que tarde o temprano iba a tener que decirlo todo, pero ahora iba a hacerlo desde un lugar distinto, no desde la herida abierta, sino desde el terreno firme. Ella seguía creyendo que el poder estaba de su lado, y yo dejé que lo creyera, porque cuando alguien piensa que ya ganó, es cuando más se descuida, y yo ya había aprendido, a la fuerza, a leer esos descuidos. Lo que venía no iba a ser fácil, pero tampoco iba a ser confuso. Por primera vez desde 1960 que empezó todo, tenía claro el rumbo, y no pensaba desviarme. La confrontación no fue impulsiva, no fue un estallido, fue una escena que yo ya había vivido decenas de veces en mi cabeza antes de que ocurriera de verdad. Sabía el día, sabía la hora, sabía incluso dónde iba a sentarme. Esperé a que volviera temprano. Ese día lo hizo. Entró con una sonrisa liviana, como quien viene de un lugar donde se siente cómoda. Dejó el bolso sobre la silla, se quitó los zapatos y me preguntó, casi por costumbre, si había comido. «Sí», respondí. «Tenemos que hablar». No levanté la voz. No suspiré. No hice drama. Eso la descolocó más que cualquier grito. Se quedó quieta. Me miró. Evaluó. Yo conocía bien esa mirada. Era la que usaba cuando tenía que decidir si convenía atacar, minimizar o hacerse la confundida. «¿Ahora?», preguntó. «Estoy cansada». «Yo también», dije. «Pero ahora». Se sentó frente a mí. Cruzó las piernas. Adoptó ese gesto serio que usaba cuando quería parecer razonable. Yo me acomodé en la silla, apoyé los brazos sobre la mesa y la miré sin desviar la vista. «Decime», dijo. «¿Qué pasa?». Respiré hondo, no para calmarme, sino para marcar el ritmo. «Sé lo del departamento», dije. «Sé lo de la cuenta. Sé lo de él». No levanté el tono. No la acusé. No usé adjetivos.
solo hechos. El silencio que siguió fue espeso, no inmediato. Primero vino la sorpresa, después el cálculo. Vi cómo su cabeza se movía rápido, buscando una salida. «No sé de qué estás hablando», respondió. Ahí apareció la primera máscara. Saqué una carpeta y la dejé sobre la mesa. No la abrí. No hizo falta. «No te voy a discutir», dije. «No estoy acá para que me expliques nada. Ya lo sé». Su expresión cambió. La negación duró poco. Pasó directo a la defensa. «Estás exagerando», dijo. «Estás sensible. Todo esto lo hice por nosotros». Otra vez. «No», respondí. «Lo hiciste por vos». Eso la irritó. Enderezó la espalda. «Vos no estabas bien», dijo. Alguien tenía que hacerse cargo. No podía dejar todo en el aire. Hacerme cargo no es lo mismo que reemplazarme, dije. Ni usar dinero común para armar una vida paralela. Ahí apareció el enojo. La máscara cayó del todo. «¿Me estuviste espiando?», preguntó. «¿Revisando mis cosas?». «No», respondí. Me estaba defendiendo. Eso la desarmó un segundo. No esperaba esa palabra. «¿Defenderte de qué?», dijo. «¿De mí?». «De lo que hiciste», contesté. «Y de lo que ibas a seguir haciendo». Se levantó de la silla. Caminó por la cocina. Se pasó la mano por el pelo. Empezó a hablar rápido. «No sabes lo que fue cargar con todo», dijo. «Vos estabas ausente. Yo sola. Nadie me ayudó». La escuché sin interrumpir. Dejé que se vaciara. Sabía que venía la victimización. «Yo no. Te pedí que me excluyeras», dije cuando terminó. «Ni que mintieras, ni que firmaras cosas a mis espaldas». «No mientas», gritó. «Vos no podías». Ese grito fue el punto más alto, el momento exacto donde todo se mostró sin filtro. «Podía», respondí. Lo que no hice fue defenderme antes. Saqué los papeles. Los abrí. Los puse sobre la mesa uno por uno. No rápido, no teatral, preciso. «Esto es uso indebido de fondos», dije. «Esto es firma sin consentimiento. Esto es ocultamiento de bienes. Y esto», agregué señalando el contrato, «es adulterio con impacto patrimonial». No eran amenazas, eran descripciones. Ella se quedó callada. El color se le fue del rostro. Ya no estaba enojada, estaba asustada. «¿Qué querés?», preguntó al fin. Esa fue la pregunta clave. «No perdón, no hablemos. ¿Qué querés? Pero que se termine», dije. «En mis términos». Intentó negociar. Lo supe antes de que hablara. «Podemos arreglarlo», dijo. «Nadie tiene que enterarse. Pensá en todo lo que construimos». «Eso ya lo pensaste vos», respondí. «Cuando firmaste ese contrato mientras yo estaba en un quirófano». Intentó llorar. Las lágrimas aparecieron, pero no llegaron a caer del todo. «No funcionó. No voy a gritarte», continué. «No voy a humillarte, pero tampoco voy a protegerte». Se sentó de nuevo, derrotada. Por primera vez no tenía un discurso preparado. «Tenés dos opciones», dije. «Una, firmamos un acuerdo ordenado, sin escándalos, sin juicios largos. Dos, esto sigue otro camino». No mencioné palabras como denuncia o ruina. No hacía falta. Las pruebas hablaban solas. «¿Me estás amenazando?», susurró. «No», respondí. «Te estoy informando». Ese fue el clímax social, el momento en que las máscaras cayeron y quedó claro quién sostenía la escena. Ella me miró como si me viera por primera, y quizá era así. Ya no era el hombre convaleciente, dócil, agradecido. Era alguien que había recuperado su centro. «Nunca pensé que harías esto», dijo. «Yo tampoco», respondí. «Pero nunca pensé que harías lo que hiciste». Nos quedamos en silencio. Largo, incómodo, definitivo. Se levantó sin decir nada y fue a la habitación. Cerró la puerta. Yo me quedé en la cocina, respirando despacio, sintiendo algo que no había sentido en meses. No alivio, no alegría, firmeza. Sabía que lo peor ya había pasado, porque lo más difícil no es descubrir la traición, es sostenerse cuando la decís en voz alta. Y yo me había sostenido. A partir de ese momento, ya no había vuelta atrás. No para ella, no para mí.
El sistema que había armado se había expuesto. Y cuando eso pasa, solo queda una cosa por ver: qué cae y qué sobrevive. Yo ya sabía de qué lado estaba. Después de la confrontación, nada explotó de inmediato. No hubo gritos al día siguiente ni escenas melodramáticas. Lo que hubo fue algo más contundente: ejecución. Ella aceptó sentarse a hablar en frío 2 días después, no porque quisiera, sino porque entendió que ya no tenía margen. La vi distinta, más pequeña, no en estatura, sino en seguridad. Ya no caminaba por la casa como si fuera suya. Medía cada paso, cada palabra. Yo, en cambio, estaba extrañamente tranquilo. Llevé todo preparado, documentos ordenados, propuestas claras. No había lugar para improvisaciones. Esto es lo que va a pasar, le dije. No es una negociación emocional, es un cierre. Le expliqué los términos: separación inmediata de bienes, renuncia a cualquier reclamo futuro sobre los negocios, firma de un acuerdo privado que dejara constancia de que no había deudas pendientes, nada de juicios largos, nada de escándalos públicos. A cambio, yo no avanzaría legalmente por el uso indebido de fondos, ni expondría la documentación que probaba cómo había financiado su relación con dinero común. No era un acto de misericordia, era estrategia. Ella escuchaba en silencio, asentía, tragaba saliva. Cuando intentó objetar algo, fue débil. No tengo a dónde ir, dijo. Eso ya lo resolviste, respondí. Tenés un departamento alquilado. No contestó, firmó. Ese sonido, el de la lapicera sobre el papel, fue seco, final. No sentí alegría, sentí cierre. A partir de ahí, todo empezó a caer como fichas de dominó. Lo primero fue el negocio. Avisé a proveedores clave que yo retomaba el control. Algunos se sorprendieron, otros parecieron aliviados. Nadie cuestionó. Mi nombre todavía tenía peso, más del que ella creyó. Cancelé contratos innecesarios, corté transferencias, recuperé cuentas. En menos de una semana, el flujo volvió a ordenarse, como si se hubiera estado esperando que yo regresara. Ella intentó una última maniobra, me pidió tiempo, me dijo que estaba confundida, que había cometido errores, que no sabía cómo había llegado hasta ahí. No respondí. El tiempo ya no era una moneda que yo estuviera dispuesto a entregar. Sí. Fue de la casa un viernes por la mañana. Armó 2 valijas. No se llevó mucho. Tampoco intentó llevarse recuerdos. Se notaba que tenía la cabeza en otro lado, en la vida que había imaginado y que ahora empezaba a mostrar grietas, porque lo que vino después no fue la felicidad que ella esperaba. El hombre por el que había apostado todo no estaba preparado para sostenerla sin el respaldo económico que ella daba por sentado. El departamento, que parecía una promesa, se volvió una carga. Los gastos empezaron a pesar. Las excusas aparecieron. Yo me enteré por terceros. No porque preguntara. Porque la gente habla cuando las historias cambian de rumbo. Intentó contactarme varias veces. Mensajes largos, audios quebrados, silencios estratégicos. No respondí, no por rencor, por coherencia. Mientras tanto, yo empecé a sentir el impacto real de haber puesto un límite, no solo en ella, sino en todo el sistema que se había armado alrededor de mi ausencia. Personas que habían tomado partido sin preguntarme empezaron a acomodarse. Algunos pidieron disculpas, otros simplemente desaparecieron. Lo acepté. No todo merece explicación. El cuerpo también reaccionó. Dormía mejor. El dolor físico disminuyó, como si la herida verdadera no hubiera sido la operación, sino la traición sostenida en el tiempo. Un mes después, el contador me confirmó algo que yo ya intuía. De no haber intervenido, el daño habría sido mucho mayor. No me estaban ayudando, me estaban vaciando despacio. Escuchar eso no me dio satisfacción, me dio perspectiva. Entendí que había estado al borde de perderlo todo no por ingenuidad, sino por confiar en alguien que supo leer mi momento de debilidad y usarlo. Eso fue lo que murió en ese proceso.
el viejo orden, la idea de que el amor justifica ceder el control absoluto, la creencia de que callar es una forma de cuidar. También hubo consecuencias sociales, amigos en común que dejaron de llamar, otros que reaparecieron con frases incómodas. Yo no aclaré nada, no hice campañas, no conté mi versión. La verdad no necesita promoción cuando los hechos están bien plantados. Ella intentó una última jugada meses después. Quiso renegociar. Dijo que se había equivocado, que quería cerrar bien. Le respondí con una sola frase. La cerré. No volvió a escribir. El sistema abusivo colapsó solo, sin venganzas públicas, sin espectáculos, sin gritos. Simplemente dejó de funcionar porque la pieza que sostenía todo, mi silencio, ya no estaba. Ese fue el clímax de poder irreversible. No hubo vuelta atrás, no hubo reconciliación, no hubo redención compartida. Hubo una línea clara entre lo que fui y lo que decidí no volver a ser. Y lo más fuerte fue entender que no había ganado porque yo me recuperé. Cuando miro atrás, no siento orgullo por haber tenido pruebas. Siento respeto por haber sabido cuándo usarlas y cuándo no. Porque el verdadero castigo no fue legal ni económico. Fue haber quedado afuera de una vida que ya no la incluía. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba completo sin nadie administrándome la existencia. Lo que murió ahí no fue el matrimonio, fue la versión de mí que aceptaba menos de lo que merecía. El silencio fue lo primero que noté. No el silencio incómodo de antes, cargado de cosas no dichas, sino uno distinto. Un silencio limpio, honesto, de esos que no pesan en el pecho. La casa quedó grande de golpe, no porque ella se hubiera ido, sino porque yo había vuelto a ocuparme de mí. Caminaba por los mismos espacios, pero ya no con cuidado, ya no pidiendo permiso. Abría cajones, movía cosas, cambiaba el lugar de los muebles sin consultar a nadie. Era un gesto mínimo, casi ridículo, pero profundamente reparador. Las mañanas empezaron a ser mías otra vez. Me levantaba temprano, preparaba café y me sentaba a la mesa sin apuro, sin mirar el teléfono esperando un mensaje, sin pensar qué versión de mí tenía que sostener ese día. Solo yo, el cuerpo despertando lento, el sol entrando por la ventana. El negocio volvió a ordenarse con una naturalidad que me sorprendió. No porque fuera fácil, sino porque siempre había sido mío. Yo lo conocía. Sabía cómo respiraba. Sabía cuándo apretar y cuándo soltar. Recuperar ese rol no fue heroico, fue natural, como volver a escribir con la mano que siempre fue la dominante. También volví a equivocarme en algunas cosas. Tomé malas decisiones. Dudé. Me cansé. Pero ahora esos errores eran míos, no delegados, no impuestos, y eso los hacía soportables. Mi cuerpo terminó de sanar. No solo la herida de la operación, sino esa otra, más profunda, que no se ve en radiografías. Empecé a sentir fuerza donde antes había alerta, confianza donde antes había justificación. Hubo días en los que pensé en ella, no con rabia, no con nostalgia. Pensaba como se piensa en una casa donde viviste mucho tiempo, pero que ya no reconoces cuando pasas por la puerta. Algo fue real ahí, sí, pero ya no existe. No sentí la necesidad de cerrar conversaciones pendientes. No sentí la urgencia de explicarle nada. El cierre no vino de una charla final, vino de la coherencia diaria. Empecé a decir que no sin explicaciones largas, a poner límites sin culpa, a escuchar esa incomodidad interna que antes silenciaba por miedo a molestar. Aprendí algo importante en ese proceso. No todo el que cuida, cuida bien, y no todo el que dice amar, sabe respetar. Pero no lo aprendí como una lección moral. Lo aprendí en el cuerpo, en la calma, en la forma en que ahora respiro. Un día, meses después, me di cuenta de que hacía horas que no pensaba en lo que pasó. No porque lo hubiera olvidado, sino porque ya no definía mis movimientos. El pasado dejó de ser una advertencia constante y pasó a ser un dato. La vida se volvió más simple. No más fácil, más simple. Comía mejor, dormía mejor, me rodeé de menos gente, pero más honesta. Volví a reírme sin calcular.
Volví a disfrutar del silencio sin sentirme solo. No busqué reemplazos. No me apuré a llenar espacios. Entendí que había una diferencia enorme entre estar solo y estar vacío, y yo ya no estaba vacío. A veces, cuando alguien me pregunta cómo hice para soportar todo eso, no sé bien qué responder. No hubo una fuerza extraordinaria. No hubo una iluminación repentina. Hubo un momento en que dejé de negociar conmigo mismo. Eso fue todo. Hoy manejo mi dinero, mis decisiones, mi tiempo, pero sobre todo, manejo mi atención. Sé dónde la pongo, sé a quién se la doy, y sé cuándo retirarla sin explicaciones. No siento la necesidad de demostrar nada, ni de contar la historia para que me validen. La cuento porque sé que alguien en algún lugar puede estar viviendo algo parecido y todavía no tener palabras para nombrarlo. Yo tampoco las tenía al principio. Ahora sí. Y no son palabras de rencor, son palabras de presencia. No me convertí en alguien duro, me convertí en alguien claro. Y esa claridad es lo que sostiene todo lo demás. Si algo cambió para siempre, no fue mi situación económica ni mi estado civil, fue la relación que tengo conmigo mismo. Ya no me abandono para sostener a otros. Ya no cedo lo esencial para evitar conflictos. Aprendí, tarde pero firme, que el verdadero equilibrio no se negocia, se elige, y una vez que se elige ya no se pierde. Ese es el lugar en el que estoy ahora, en paz, de pie, y completamente dueño de mi vida.